Hola a todos, amantes de la cultura y el conocimiento. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de la historia universal contada por Will Cuppy en su libro Ocaso y caída de prácticamente todo el mundo. Los hunos, un imperio que no se hizo famoso durante una alocada noche de salvajismo, no. Lo hicieron después de 2 décadas de barbarie a las órdenes del famoso Atila, caudillo de las estepas desde el 434 hasta el 453. Bajo el arca y el hacha de Atila cayeron grandes urbes y gerifaltes intocables. Y no solo eso, sino que logró erigirse en una suerte de capo mafioso, capaz de conseguir toneladas de oro a golpe de extorsión. Y no adelanto más. Quédese y escuche toda la historia. Atila, rey de los hunos. Atila, rey de los hunos, era la peste, pero hay muchos. No hay que acusarle de todos los problemas que usted tiene, porque la mayoría son culpa suya, y cuando antes se dé cuenta de ello, mejor. Incluso le han echado la culpa de la caída de Roma, aunque no se hallaba cerca cuando ocurrió. No recuerdo exactamente por qué cayó Roma. Probablemente fue una de esas cosas que pasan. Los hunos eran nómadas asiáticos que se precipitaron a Europa montando roñosos y pequeños ponis en el siglo IV e iniciaron una ola de crímenes. Se les ha identificado con los Xiongnu, una tribu extranjera que ocupó Mongolia en el reinado de Qin Huang Ti. Pero empiezo a dudarlo. No dejaban de cabalgar de un lugar a otro en busca de pastos, rapiña y pillaje, y llegó un punto en que no podían parar. Los hunos eran criaturas de aspecto horrible. Se aplastaban la nariz con tablillas y vendas, y se hacían cicatrices en la cara cuando eran jóvenes, para no tener que afeitarse. En el tiempo que se ahorraban al no tener que afeitarse, se aplastaban la nariz. A veces, los hunos masculinos y femeninos se enamoraban y se casaban, y todo el mundo se preguntaba qué veían el uno en el otro. Vivían de carne y leche de yegua, y se vestían con pieles de ratones de campo. Los hunos eran de menor talla que la mayoría de la gente, y los ratones de campo eran mayores que en la actualidad. Cuando se les preguntaba quiénes eran, respondían algo que sonaba como el relincho de un caballo, y se creía que trataban de decir que eran hunos, o posiblemente Xiongnu. Los romanos decían que los hunos no eran humanos, lo cual solo era cierto en parte. Como en cualquier otro grupo de personas, algunos eran humanos y otros no. Cuando los hunos llegaron a Europa por primera vez, sometieron a los alanos y a los érulos. Luego escogieron a los ostrogodos y los visigodos, simples y palurdos teutones que habían tenido una vida fácil. Un día empujaban a los ostrogodos hacia la otra orilla del Danubio y al otro los hacían volver atrás. Luego iban a su campamento a aplanarse la nariz. Los ostrogodos y los visigodos se parecían tanto que era imposible que cualquier lego los distinguiera. Y si pudiera, ¿qué haría usted con los asdingos, los cilingos y los gépidos, por no mencionar los anglos, los sajones, los jutos y los lituanos? Nombre 3 artículos de exportación de los gépidos. Nombre 1. Atila era hijo de Munsup el Feo, rey de los hunos. Nació en algún lugar de los Balcanes hacia el año 395. Atila pronto tuvo a los rugios, a los ostrogodos y a los gépidos donde quería que estuvieran. Su imperio huno se extendía desde aquí hasta allí, y las cosas fueron bien durante casi 20 años, es decir, para los hunos.
Cada vez que Atila miraba con malicia a las tribus, ellas lo dejaban todo y echaban a correr. Entonces, Atila cogía todo lo que podía. Una de las principales fuentes de ingresos de Atila fue Teodosio II, emperador romano de Oriente. Teodosio, un alma tímida, había oído hablar tanto de los hunos que les pagó bien para que permanecieran lejos de Constantinopla. Al ver por primera vez a Atila, dobló el pago anual, que ascendió a 700 libras de oro. Unos años más tarde, cuando Atila volvió a hacerle muecas, Teodosio accedió a darle el triple y una bonificación de 6.000 libras más si no volvía jamás. El sucesor de Teodosio se negó a hacerlo, pero el amor siempre encuentra el camino. Al parecer, Atila había recibido una carta de Honoria, hermana de Valentiniano III, emperador romano de Occidente, en la que le pedía que fuera a Italia y la sacara de un apuro. La habían sorprendido haciendo manitas con Eugenio, su camarero, y sus parientes estaban decididos a que jamás volviera a divertirse, y la habían condenado a casarse con Flavio Baso Herculano, un senador mayor con un espléndido carácter y parálisis. Aunque era algo retozona por naturaleza, Honoria era fea y sufría de histeria provocada por una visita forzada a Constantinopla con la piadosa hermana de Teodosio II y algunas otras muchachas interesadas en la plegaria, el ayuno y las vigilias, entregadas todas ellas a la virginidad perpetua. Imaginaba que el matrimonio con Flavio sería algo parecido y no era capaz de afrontarlo. Atila ya tenía 300 esposas, pero decidió que podía muy bien chantajear a la familia de Honoria y hacer limpieza en Occidente, ahora que Oriente ya no servía para nada. Como ella le había enviado un anillo con su nota, supuso que se trataba de una proposición y reclamó a Honoria como novia suya, junto con la mitad del territorio gobernado por Valentiniano, como dote. Le rechazaron, tal como él esperaba. Así que Atila invadió Galia en el año 451, con un ejército de rugios, sirios, ostrogodos y demás, haciendo pillaje, violando y asolando el territorio. Fue derrotado en Chalons por Aedus, un general romano, y Teodorico, rey de los visigodos. Atila volvió al año siguiente, farfullando aún que estaba comprometido con Honoria y no permitiría que la maltrataran. El Papa León el Grande se reunió con él a las puertas de Roma y le dio un buen sermón, y Atila se volvió derecho a casa en el país de Drácula y aquí se acabó todo. El intento de Honoria de dirigir su propia vida no prosperó. La encerraron para el resto de sus días. Lo que León el Grande dijo a Atila que le hizo recoger sus cosas y marcharse tan precipitadamente no se anunció. Yo tengo la teoría de que un tercero, quizás Valentiniano, le pasó bajo mano todo el oro que podía llevarse, una cantidad tan grande que se podría llamar la dote de Honoria. Debo añadir que en esta opinión me apoya el señor Gibbon. Claro que solo son suposiciones. Atila era ya sesentón. Su mente se estaba debilitando y decidió volver a casarse, ya que las primeras 300 veces no le habían comprendido. Así que se casó con Hildico, o Hilda, una bella damisela rubia cuyos padres él había matado hacía poco en Galia. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en la cama. Hildico estaba allí sentada, mirando fijamente el cadáver y farfullando en una lengua extraña. Cuando le preguntaron si había asesinado a su esposo, ella siguió balbuceando cosas incomprensibles. Lo dejaron correr, y nadie sabe aún qué ocurrió aquella noche de junio,
Podía haber sido un ataque al corazón. Le enterraron en 3 féretros de oro, plata e hierro, y en su funeral dijeron cosas bonitas. Los hunos siguieron existiendo unos cuantos años bajo el mando de sus 6 hijos: Elac, Dengisik, Emnetzar, Usindar, Heisen y Ernak o Ernie. No paraban de cometer errores y fueron eliminados por los iguros. Como conquistador, Atila solo era pura fachada. Para empezar, su aspecto no hablaba en su favor, y su acercamiento a los problemas del mundo era extremadamente crudo. Jamás pretendió ser otra cosa más que una rata, actitud que difícilmente beneficia a un gran personaje de la historia. Le gustaba que le llamaran el azote de Dios, pero para mí no es más que el viejo carachata. También decía que por donde pasaba su caballo, la hierba no volvía a crecer. Creció. La carrera de Atila nos enseña que puedes apañártelas durante un tiempo, pero no para siempre. Otra historia que termina con un poco de suspense para añadirle más drama al asunto. Prisco, emisario en la corte de Atila, afirmó que su muerte se había producido por una mezcla de factores. Al parecer, la causa principal fue una hemorragia nasal agravada por la borrachera, que le impidió moverse y le hizo ahogarse. En la actualidad, esta es la versión más aceptada y replicada entre los expertos. En cuanto a su esposa, solo queda constancia de que lloraba en una esquina de la habitación cuando encontraron el cadáver. Lo que cuenta son los pequeños detalles, ¿recuerda? El siguiente episodio hablará sobre otro de esos líderes que marcan la historia, Carlomagno, quien alcanzó a modelar un imperio institucionalmente homogéneo que rezaba bajo el mismo signo, el de la cruz, y que logró recuperar la lengua latina y otros importantes rasgos culturales. Su recuerdo magnificado repercutió desde la leyenda durante el resto de la Edad Media. Suscríbete al canal para que no te lo pierdas. Hasta la próxima y sigan siendo felices.